De todas las preguntas que podemos hacer, pocas preguntas son más interesantes que esta. Si Jesús sabía que Judas lo traicionaría, ¿por qué Jesús eligió a Judas como discípulo? Parece locura aliarse con un inminente traidor. Pudiéramos pensar, Jesús no sabe lo que hace. Pero si Jesús tomó esa decisión, tiene que haber alguna razón. ¿Qué tiene que enseñarnos Jesús al elegir a alguien para ser su discípulo, sabiendo que lo traicionaría? La elección de los 12 discípulos. ¿Por qué Jesús eligió discípulos? Nos dice que, al crecer la obra de Jesús, más personas lo procuraba, y la gran pobreza espiritual del pueblo judío demandaba más atención. Había muchas oportunidades para ayudar, pero pocas personas para hacerlo. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9:37. Resalta que, como era de esperar, Jesús está atrayendo a personas del área de Judea, pero ahora el Evangelio de Jesús está creciendo tan rápidamente que personas que no son de Judea, las áreas costeras del norte de Tiro y Sidón, los fenicios, vienen a pie a buscar Él para la curación física y espiritual. Ante la urgencia de tener más ayuda para atender a las personas, Jesús nombra 12 discípulos. ¿Quiénes eran los 12 discípulos? De la elección de los 12 discípulos, por Lucas sabemos que Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas nos dice que no hay duda de que Judas nunca iba a poder engañar a Jesús. Jesús sabía exactamente quién era Judas y qué esperar de él. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Juan 6:64. De la vida de Judas se desprende que es posible aparentar ser una persona religiosa. Se puede predicar la palabra de Dios, participar con el cuerpo de Cristo, aparentar ser salvo y, sin embargo, no haber nacido de nuevo. Y si todo esto es cierto, entonces, habiendo más personas disponibles a servir, ¿por qué Jesús escogió a Judas como discípulo? Para que la Escritura se cumpliese. Jesús eligió a Judas porque el plan de Dios tenía que cumplirse. Y, en última instancia, la traición de Judas a Jesús se ajustaba al plan de Dios. Jesús vino a la tierra para morir y redimir a la humanidad. Su muerte no fue un accidente, sino que fue el propósito de Dios. Era parte del plan de Dios. Juan el Bautista conocía el plan de Dios y proclamó abiertamente: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. En Hechos 2:23, Pedro le dijo a los ciudadanos de Jerusalén que, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No lo duden, la traición de Judas era conocida por Dios y era parte de su plan. De acuerdo con el plan de Dios, en la noche de su arresto, Jesús se encuentra orando al Padre sobre diferentes temas y anticipando que pronto volvería al Padre. Entonces Jesús comienza a orar por los discípulos y dice en Juan 17:12: «Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese». ¿Quién es el hijo de perdición? Judas lo es. Hace referencia a Calmet y dice que Judas se convirtió en hijo de perdición por su malicia voluntaria, su abuso de la gracia de Cristo, y fue condenado por su propia avaricia, perfidia e insensibilidad. Swing Judas es llamado hijo de perdición porque tenía el carácter de destructor. Era un traidor y un asesino.
Calvino añade que con estas palabras, Cristo quiere decir que Dios ya sabía de la traición y ruina de Judas mucho tiempo antes, y que según el idioma hebreo, hijo de perdición, denota un hombre que está arruinado o dedicado a la destrucción. Nos señala que Judas es hijo de perdición, la ruina que le espera, porque la perdición lo caracteriza. Este concepto de metafóricamente ser llamado hijo de algo que te caracteriza, lo vemos con otras personas en las Escrituras. Por ejemplo, los hijos del menesteroso, Salmo 72:4, los hijos del reino, Mateo 13:38, hijos del trueno, Marcos 3:17, y los hijos de este siglo contra hijos de luz, Lucas 16:8. Es muy poco lo que sabemos de él antes de que llegara a ser un apóstol de Jesús. Era conocido como Iscariote, u hombre de Queriot, una ciudad en la tribu de Judá, Josué 15:25. Si esto fuera así, probablemente sería el único de los 12 apóstoles que no era de Galilea. No sabemos en qué momento se unió a Jesús como discípulo, ni tampoco sus verdaderas razones para estar hacerlo. El caso es que junto con los otros apóstoles, había escuchado su enseñanza, había visto sus milagros e incluso había sido enviado a predicar el Evangelio del Reino. Pero a pesar de todos estos grandes privilegios, nunca había rendido de verdad su corazón al Señor. Y aunque esto nos parece muy extraño, la Biblia nos advierte frecuentemente que siempre habrá falsos apóstoles y creyentes dentro del ámbito del cristianismo. Nuestra responsabilidad consiste en identificarlos a través de sus frutos. Mateo 7:15, 23. Judas el ladrón. Con el tiempo se descubrió que era un ladrón que robaba de los ingresos que el grupo tenía y de los que él había sido encargado para su administración. Ya nos sorprende que después de haber pasado tanto tiempo con Jesús, todavía siguiera cerrando su corazón a una evidencia tan clara, pero aún es más de extrañar que continuara unido al grupo de apóstoles durante tanto tiempo, fingiendo ser lo que no era, y para colmo, robando lo que pertenecía al Señor. Sin duda, los efectos de la caída en el hombre son mucho más profundos y permanentes de lo que muchas veces creemos. No hay duda de que Judas era un hipócrita consumado, un maestro del disimulo, capaz de poner buena cara cuando fuera necesario o expresarse de tal manera que no desentonara con el resto de los apóstoles. Pero todo eso era falso. Él no era un verdadero discípulo, sino solamente uno que había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso, que usaba palabras persuasivas para ocultar lo que realmente era. Pero finalmente, todos descubrieron sus verdaderas intenciones. Podía criticar la devoción generosa de María y justificarse haciendo notar su gran preocupación por los pobres, cuando en realidad lo único que buscaba era una nueva oportunidad para robar de la bolsa común. Joteén 12:6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas intentaba embellecer su pecado con un pretexto creíble y adaptaba su fraseología para ocultar su pecado. Pero lo cierto es que era un hombre dominado por la codicia y el amor al dinero. Esas eran las verdaderas pasiones que dominaban su alma. Todo lo demás era mentira. Le gustaba demasiado el dinero, y como muchos otros antes y después de él, buscó una forma fácil de conseguirlo. Sin ningún tipo de escrúpulos, no dudó siquiera en robar al mismo Señor y a sus compañeros de apostolado. Y ese amor por el dinero le había convertido en una persona egoísta, totalmente indiferente ante las necesidades de los demás. Pero lo que aún era peor, había endurecido de tal manera su corazón que se había vuelto insensible al amor del cual estaba rodeado. Hasta tal punto llegó su devoción por el dinero y su endurecimiento que no le importaba robar, y finalmente tampoco dudó en entregar al Señor por 30 monedas de plata. Ya lo advirtió el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué terrible es el amor al dinero. Nos venda los ojos y los oídos y hace que los hombres sean peores que bestias salvajes, permitiendo que no tengan en cuenta ni la conciencia, ni la amistad, ni la comunión, ni la salvación. Antes de avanzar, debemos detenernos un momento para considerar varias cosas de las que el caso de Judas nos advierte a nosotros también. Por un lado, está la tentación de encubrir nuestra carnalidad con bonitas frases espirituales, y por otro, nos muestra que el afecto por lo material endurece y hasta llega a quitar los sentidos espirituales, de tal modo que nos volvemos egoístas. El discípulo Judas se menciona por primera vez por su nombre en Mateo 10:4, y Judas Iscariote, el que también le entregó a Jesús. En toda la historia, así es como se le conoce. Aunque no podemos saber exactamente qué motivó a Judas a traicionar a Jesús, los evangelios nos dan pistas. Juan 6:70 a 71. Jesús sabía que Judas le traicionaría. A pesar de eso, eligió a Judas como discípulo y lo mantuvo cerca. La Biblia no dice por qué, excepto que Jesús sabía que Dios tenía un plan. Juan 12, 3 a 8. Tampoco se nos dice la profesión de Judas, pero sí su amor por el dinero. Cuando María de Betania ahorró para comprar un frasco de perfume costoso para honrar el sacrificio de Jesús que se aproximaba, la reacción de Judas fue criticarla por gastarlo tontamente en vez de donarlo a los discípulos para alimentar a los pobres. Sin embargo, Judas no tenía intención de dárselo a los pobres. Sabía que Jesús podía alimentar a miles de personas con unos pocos panes, y él era el tesorero de los discípulos, robando regularmente de la bolsa. Mateo 26:14 a 15, Lucas 22:3 a 6. Los discípulos sabían que los dirigentes judíos querían perseguir a Jesús. Incluso le advirtieron que se mantuviera alejado. Juan 11, 7-8. Judas, dominado por el mismo Satanás, se dirigió a los jefes de los sacerdotes, ofreciéndoles sus servicios para ayudarles a poner a Jesús bajo custodia. La palabra traducida como traicionar significa en realidad entregar o hacer que lleven a alguien. Por la razón que fuera, los sumos sacerdotes necesitaban ayuda desde dentro para acorralar a Jesús y ponerlo en una situación vulnerable, lejos de las multitudes. Mateo 26, 21 a 25, Lucas 22:14 a 23, Juan 13, 21 a 30. Hay cierta confusión sobre si Judas estuvo presente durante la institución de la cena. Mateo y Marcos dicen que la cena se celebró después de que Jesús identificara a su traidor, pero no mencionan cuando Judas se levantó de la mesa. Juan habla del momento en que Jesús identificó a Judas y de su salida, pero no específicamente de la cena. Solo Lucas escribe que Jesús identificó a Judas después o durante la cena, y deja claro que Judas estuvo presente en la cena. Lucas 22:21 dice que el traidor está presente durante la cena. En Juan, Jesús predice sobre el traidor, el que come pan conmigo, y luego le da a Judas un bocado. Versículos 18, 26, lo cual puede significar el pan de la cena. ¿Qué fue primero, la cena o la salida de Judas? Se sabe que Mateo estaba organizado por temas y no por cronología. Lucas, en cambio, es bastante cronológico. Ver el libro de los Hechos. Es posible que Jesús y los discípulos hablaran de su traidor más de una vez durante la velada, pero fue solo después de la cena cuando Judas se marchó. Mateo 26:25. Cuando los discípulos intentaron descubrir la identidad del traidor de Jesús, la respuesta de Judas fue: ¿soy yo, maestro? ¿Acaso era un intento por negarlo? ¿O un indicio de que Judas no había comprendido todas las implicaciones de sus actos? No lo sabemos.
Es interesante observar que mientras los otros discípulos llamaban a Jesús Señor, Mateo 26-22, Judas utilizaba la palabra Maestro. Cuando Jesús lo identificó, Satanás volvió a entrar en Judas. Jesús lo liberó para que hiciera lo que tenía que hacer, y Judas salió del aposento alto. Mateo 26:47-50.